Feliz sábado, hermano. Buenas noches y sean todos muy bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Podemos oír su mensaje por este medio. Le damos a todos la muy bienvenida a nuestros hermanos que están conectados, ¿verdad? Ahora, hermanos, preparemos pues nuestra mente y corazón para oír el mensaje de Dios y sean todos pues bienvenidos, hermanos, y que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Feliz sábado. Es un gozo muy grande estar en la presencia de nuestro Dios. Y la lectura bíblica de esta tarde se encuentra en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y la palabra de Dios dice así, sí, ya la tenemos. Ustedes me siguen con la mirada. Yo doy lectura. Dice el apóstol Pablo, y el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcas sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, esta es palabra de Dios, y con esta palabra de Dios les invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que mora en los cielos, santo, santo, santo es su nombre, Padre. Señor, esta tarde estamos un grupo de tus hijos por este medio, Señor. Por este medio que usted ha permitido, el cual nos reunamos para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Bendiga, Padre Santo, al predicador de esta noche que va a tener su palabra, y bendiga su palabra, Padre. Y a nosotros como oyentes, prepare nuestra mente, alma y corazón para el mensaje que usted tiene esta noche. Sea con cada uno de nosotros en nuestros respectivos hogares, y todos aquellos que nos están viendo por Facebook Live, Señor, también sea con ellos en sus hogares. Bendiga, Padre Santo, este servicio, bendiga la predicación de su santa y bendita palabra, Padre, y que nosotros seamos receptores abiertos, Señor, para atesorarlas en nuestra mente y corazón. Gracias, Señor Santo. Quédese con nosotros, Señor, porque se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amen.
Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Feliz sábado. Extendemos una cordial bienvenida a todos los hermanos que están conectados a través de Zoom y a través de Facebook Live. Que el Señor los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes, que el Espíritu Santo nos llene en este día santo. Yo quisiera empezar esta tarde leyendo para ustedes parte de una declaración de la Iglesia Adventista aquí en esta región que llamamos la Conferencia del Sureste de California. Esta semana, como ustedes ya saben, los sucesos en Estados Unidos como resultado de un racismo sistemático y sistémico en este gran país. Y entonces la administración y los pastores hemos recibido una posición oficial de parte de la Iglesia Adventista y dice de la siguiente manera, voy a traducir del inglés. En nuestra conferencia nosotros llamamos a todos los miembros de la Iglesia para que trabajemos intencionalmente para crear familias, crear iglesias, crear escuelas y crear una comunidad donde la discriminación y el racismo no exista. Y nosotros elegimos pararnos en favor de la igualdad y la justicia para todos, así como lo dice el Señor en su santa palabra. Y uno de los textos que cita esto es Miqueas 6:8. La santa palabra dice que nosotros debemos de actuar con justicia, amar misericordia y caminar humildemente en la presencia de Dios. Así que esto es lo que está en el ambiente y lo que nosotros estamos experimentando. Y yo sé que tú has visto en la televisión, has leído artículos en el internet y han visto una cantidad de videos de todo, las revueltas y las demostraciones y todo el daño. Y como tú bien sabes, en este gran país la Constitución nos da el derecho, el privilegio de expresarnos como comunidad, como personas, ¿verdad? Pero en forma pacífica, en forma pacífica. Fue Martín Lutero King Jr. Quien nos dio ejemplo de cómo se hace para cambiar la comunidad y el sistema, pero sin violencia, a través de una demostración pacífica en las comunidades. Así que decimos no a la violencia, decimos no al abuso, pero decimos sí a comunicar nuestros sentimientos y nuestras voces unidas en favor de la justicia y la igualdad para todo ser humano. Y como decíamos el miércoles, mi querida familia, que en tu casa, en mi casa, no exista el abuso, ni la violencia, ni el racismo. Que todos nos aceptemos, nos amemos y que permitamos que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Que nuestras iglesias, todos nos aceptemos y nos amemos, como dice la Santa Palabra, ¿verdad? Amaos los unos a los otros y que nosotros no demos la cabida a la injusticia, ni al racismo, ni a ser víctimas los unos de los otros, sino que sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. Yo quiero en esta noche ir a la Santa Palabra, pero antes de ir allí quiero pedir que incline su cabeza y vamos a orar al Señor. Padre nuestro, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque tú estás con nosotros, gracias por este sábado santo que nos regalas. Y yo te suplico que en este día de descanso,
que tú des descanso a nuestra alma, a nuestro cuerpo, que des descanso a cada familia, que des descanso a tu iglesia, Señor, y que las comunidades, por tu gracia, toda persona que sea humilde y dispuesta a escucharte, que en este sábado haya descanso en esta tierra de este gran país norteamericano y en el mundo. Por favor, bendice tu palabra, ayúdenos para entenderla, para comprenderla y para practicarla, porque te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vengan conmigo, por favor, al texto de la Biblia. Aquí en 2 de Corintios, el capítulo 12, Pablo es el autor de este libro y él describe su experiencia personal. El capítulo 12, él dice de que en el cuerpo no lo sé, dice Pablo. En el espíritu no lo sé, pero conozco un hombre, y está hablando de sí mismo. Conozco un hombre que subió al tercer cielo. Yo quiero explicar un poquito esto del tercer cielo. En el concepto de los judíos, la forma como ellos veían el firmamento, ellos tenían tres cielos. El cielo atmosférico, donde están las nubes, la atmósfera, lo que rodea el planeta Tierra. Ese es el primer cielo para ellos. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están las estrellas, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Y el tercer cielo para la mentalidad del judío es donde está Dios, el trono de Dios, el tercer cielo. Y dice Pablo que si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, pero conozco a un hombre, hablando de él mismo, que fue hasta el tercer cielo, a la misma presencia de Dios. Y él no dice, pero yo me imagino que se tiró de rodillas con su rostro en el suelo y le pidió a Dios. Le pidió 3 veces al Señor. Y el pedido que Pablo le hizo al Señor es: Señor, quítame el aguijón en la carne. Señor, quítame el aguijón en la carne. Señor, quítame el aguijón en la carne. Y la gente sigue discutiendo, bueno, ¿cuál es ese aguijón en la carne? Pero él mismo lo explica. El versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Aparentemente había un demonio que estaba consistentemente, ahí dice, abofeteándome, o sea que estaba intencionalmente y consistentemente dañando la paz mental, la paz física, muy posiblemente porque Pablo estaba enfermo, para que no me enaltezca. Y este aguijón en la carne, este mensajero del diablo, es lo que él denominó el aguijón en la carne, y fue y le pidió a Dios: quítame el aguijón, Señor, quítame este demonio, quítame el aguijón en la carne. ¿Y qué le contestó el Señor? El Señor, allá en el tercer cielo, versículo 9, dice Pablo, y me ha dicho, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Entonces, Pablo, en su agonía, en su sufrimiento, en su pandemia, en la crisis que estaba pasando, él escucha la voz de Dios y la solución de Dios. Esto es muy interesante, familia. La solución de Dios no es sacarlo de la crisis, no es sacarlo de la pandemia, no es sacarlo del horno de fuego ardiendo. No, el Señor no lo sacó a Pablo, lo dejó allí con el demonio causándole problemas en su vida. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Entonces, si aplicamos eso a nuestra vida, en medio de tus sufrimientos y los míos, en medio de la persecución,
en medio de tantos problemas que hay en la sociedad que acosan nuestra vida, que afectan nuestra iglesia, que quitan la paz quizás de nuestras vidas. El eco de lo que Dios le dijo a Pablo es para mí en esta noche, y el Señor me dice: Caleb, bástate mi gracia. Lo que Dios te dice a ti cuando tú oras con fe y fervor y tú le dices: Señor, ayúdame, Padre mío, quítame esta pandemia, Señor, quítame estos demostraciones sociales en este gran país, quita el racismo de esta tierra, Señor, quita tanta violencia, Señor. Es bueno orar y todo eso, y el Señor nos escucha, pero quizás el Señor nos dice como a Pablo: bástate mi gracia, pueblo de Dios. Bástate mi gracia, iglesia de McFadden, porque en medio de tu debilidad, en medio de la falta de answers, la gente dice: pero ¿dónde está Dios? Y la Biblia dice: Dios está presente. Y me dicen: demuéstramelo. Y yo le digo: yo no puedo demostrártelo, es un asunto de fe. En medio del hecho de que no tenemos respuestas a las preguntas de la humanidad que se basa en el método científico, la respuesta es la fe y la presencia de Dios. Y Dios dice: bástate mi gracia. En medio de la enfermedad, Dios dice: bástate mi gracia. En medio de la preocupación por la operación que se aproxima, Dios dice: bástate mi gracia. Así que vamos a repasar un poquito la vida de Pablo. Pablo, este gigante de la fe. En el Nuevo Testamento, Dios nos ha dado estos personajes tan colosales, inmensos en espiritualidad, en intelecto, en su capacidad de escribir el Nuevo Testamento. Quizás el más grande de ellos después de Jesucristo sea Pablo o Lucas, Juan quizás, pero Pablo era un hombre intelectual, era un hombre que tenía un doctorado en filosofía y letras, equivalente a nuestro tiempo. Era un hombre que había ido a la universidad, que se había graduado, era un rabí, perteneció al Sanedrín del pueblo de Israel, de la nación de Israel, era tremendamente influyente y persiguió a la iglesia por muchos años. Tú sabes la historia, y un día Jesucristo lo llamó, y Jesucristo se le apareció cuando él iba en el camino para perseguir la iglesia, y el Señor le dice, lo tumbó del caballo y le quitó la vista por un tiempo. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres tú, Señor? No conocía a Dios personalmente, estaba haciendo violencia en nombre de la religión. Esto es muy importante, familia, que tú con sabiduría y con calma, ¿verdad? Reflexione conmigo. Saulo de Tarso era un hombre intensamente religioso. Él mismo lo dice, que tenía un celo tremendo por la religión y por el Dios, según él, el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y según él estaba haciendo la voluntad de Dios cuando perseguía a otro ser humano. Y según él, cuando autorizó la muerte de Esteban, dice la Santa Biblia, él estaba segurísimo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en nombre de Dios y en nombre de la religión, estaba persiguiendo y matando a la gente. Porque la religión sin Dios puede ser negativa, mi querido hermano y hermana. El secreto es ser espiritual y estar con Jesucristo y darle prioridad a Jesús en la vida tuya y en la vida mía, y no hacerle mal a nadie, no hablar mal de nadie, sencillamente seguir el ejemplo de Jesucristo. No violencia, no racismo, sino amor para todo el mundo. Así que este Saulo le dice al Señor: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el Salvador, a quien tú persigues. Ahora, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús.
Yo quiero pensar que él había escuchado de Jesús y respetaba la persona de Cristo y la fama positiva de Jesucristo. En su mente de él estaba persiguiendo una secta, algo que estaba perjudicando la religión judía. Y el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? En otras palabras, cuando alguien se mete con la iglesia, se mete directamente con Cristo Jesús. Cuando alguien habla mal o persigue a un hermano de la iglesia, está persiguiendo directamente a Cristo Jesús, porque el Señor está con su iglesia, el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por esa razón es que tenemos que respetarnos inmensamente, porque somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia y no hay separación entre la cabeza y Jesucristo. Así que Pablo aprende esa lección y Jesús le enseña, le dice, mire, tú estás persiguiéndome a mí por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, Saulo con humildad le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya el Señor empezó a enseñarle a Pablo y él empezó, le cambió el nombre de paso de Saulo a Pablo y empezó a hacer ministerio por Jesucristo. Y Pablo narra en el capítulo 11 de Segunda de Corintios su jornada con Dios. Y mi querido hermano y hermana, cuando uno camina con Dios, la vida en esta tierra no es color de rosas. Eso es algo que quizás tú ya has percibido. O sea, cuando tú realmente te consagras a Dios, cuando yo me consagro a Dios, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Entonces, este asunto del sufrimiento y la persecución y el racismo, esto es cosa, gajes del oficio espiritual, si me permite. Es parte de la vida. Viene con el llamado, viene con la misión, viene con el servir a Dios. Cuando se le sirve a Dios, se sufre. Cuando se le sirve a Dios, hay sacrificio. Cuando se le sirve a Dios, hay estrés. Y no es bíblico ni muy sabio esperar que cuando Dios lo llama a uno, que la vida va a ser todo perfección y todo bonito, y la vida va a ser todo color de rosas. No es así. Para nadie en la Biblia fue así. En la Santa Biblia, la vida de Jesús fue una vida difícil. La vida de Pablo fue una vida difícil. La vida de Pedro fue una vida difícil. Así que la vida mía no sería yo sabio si esperara mejor que la realidad de estos gigantes de la fe cristiana. Y si tú miras con calma en la historia de la cristiandad, tú te das cuenta que los grandes hombres de la cristiandad han sufrido inmensamente. Los 12 discípulos, todos murieron como mártires, excepto Juan. Y algunos eruditos dicen que quizás Juan también, cuando yo estaba viejito, sufrió el martirio. Entonces, mi punto es que el sufrimiento, la crítica, el racismo, aunque lo condenamos y debemos de hacerlo, es parte de la trama humana, del comportamiento humano, es parte de la vida en este mundo en que vivimos. Y por tanto, dentro de todos estos problemas, Jesucristo dice, bástate mi gracia. Así que vamos al texto bíblico. Una vez más, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Pablo empieza a decir su sufrimiento. Y dice en versículo 24, versículo 23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Y aquí empieza él a narrar, versículo 24, 2 de Corintios 11, 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora, este es Pablo hablando de su familia, de su raza, ¿ok? De su raza. Esto es como
como si una familia extendida me agarrara a mí y me hiciera esto. A Pablo los judíos lo azotaron, le dieron 5 veces, 5 diferentes ocasiones, le dieron 39 azotes. Ahora, para que tú comprendas conmigo y recuerdes, mi querido hermano, esta era una de las maneras como los judíos mataban a la gente. Los judíos mataban a la gente de 3 maneras en forma general. Los judíos mataban a través del apedreamiento, mataban a la gente a través de azotes, y como en el caso de Jesucristo, ellos trabajaban con las fuerzas políticas para la crucifixión. Y entonces 5 veces agarraron a Pablo y le pegaron 40 azotes menos 1, que según ellos era la medida que aguantaba un hombre antes de recibir la muerte. Y a Pablo 5 veces le dieron 39 azotes y lo dejaron por muerto. Y la gracia de Dios lo levantó a Pablo. Y Pablo se levantó de allí y dijo, bástate mi gracia, dijo el Señor. Y sigue Pablo narrando, versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas. En inglés, rod. En otras palabras, este fue castigo de los romanos, porque los romanos, una vez más, mataban a la gente por crucifixión, adoptado de los fenicios, o a través de azotes con una vara. Y lo agarraron los romanos a Pablo 3 veces, le dieron azotes con una vara, y en la mente de los soldados romanos, Pablo estaba muerto después de que le pegaron 3 veces, y de allí lo levantó la gracia del Señor. Y Pablo escuchó la voz de Dios diciendo, Pablo, bástate mi gracia. Y lo levantó de allí. Dice que una vez fue apedreado. Como ya te dije, los judíos y los romanos mataban a la gente a través de pedradas, de apedreamiento. Así mataron a Esteban, ¿te acuerdas? Entonces a Pablo, una vez más, aquí muy posiblemente fueron los mismos judíos que sacaron a Pablo fuera de la ciudad como a Esteban y lo apedrearon, le tiraron piedras, tantas piedras, que lo dejaron en la opinión de ellos y la percepción de ellos muerto. Lo mataron en la mente de ellos, pero el Señor lo levantó. Y Pablo escuchó la voz de Jesucristo que le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Dice que 3 veces he sufrido naufragios. Naufragio es cuando tú vas en alta mar, en una barca, y la barca la rompen las olas y tú caes al mar sin salvavidas. Y estaba Pablo, dice que una vez le sucedió eso y él se dio por muerto, pero el Señor lo sacó del agua fría del Mediterráneo, porque la gracia de Dios es suficiente. Y Pablo escuchó la voz de Dios que le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo sigue narrando ahí lo que le pasó, pero en el versículo 26 dice que tuvo peligros de entre los falsos hermanos. Aquí hay algo un poquito más práctico. Pablo dice, mire, yo me he entregado a predicar el evangelio y no les he hablado con filosofías humanas o discursos basados en la lógica de los griegos. He venido a predicar solamente la cruz de Cristo Jesús, dice Pablo, pero hay entre la iglesia hermanos falsos y me han puesto en peligro y me han querido matar, dice Pablo. He sufrido hambre y sed, pero Pablo escuchó la voz de Dios diciéndole, bástate mi gracia. Dice Pablo en el versículo 27, dice que ha sufrido frío y desnudez. O sea, estuvo trabajando tanto que se le acabó la ropa y ya no cubría el cuerpo, la ropa que tenía. Y en la desnudez escuchó la voz de Jesucristo que le dijo, bástate mi gracia. Pablo, además de todo eso, tenía preocupaciones emocionales. Versículo 27 dice que tenía una profunda preocupación por todas las iglesias que él había fundado. Esa preocupación era constante, pero en medio de la preocupación, escuchó la voz de Jesús que le dijo, bástate
mi gracia, Pablo. Y después dice que lo pusieron preso, versículo 32. Dice que lo pusieron preso. Bueno, los judíos lo pusieron preso varias ocasiones y finalmente los romanos lo pusieron preso y lo pusieron en las mazmorras de Roma y finalmente él apareció ante el César. Y tú sabes la historia, finalmente le cortaron la cabeza a Pablo, o sea, fue un mártir por la fe. Y dentro de toda esa experiencia, Pablo siguió escuchando, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que en medio de lo que está pasando, mi querido hermano y hermana, en medio de estos conflictos, en medio de tanta violencia, en medio del racismo, en medio de la pandemia, en medio de tanto sufrimiento y tanta crisis, la voz de Jesucristo viene y nos dice, bástate mi gracia, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bástate mi gracia, porque en la debilidad humana el poder de Dios se manifiesta. Ahora, si tú sigues leyendo en el texto, la razón por la cual el Señor le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, es porque existe una tendencia humana que cuando todo va bien y hay éxito en la vida personal y en la vida de la iglesia, entonces tenemos la tendencia a nosotros tomar el crédito y decir, no, si yo hice tan bien y si soy tan buen predicador y si soy tan buen líder, yo. Y el Señor dice, no, no puedo aceptar eso. El Señor dice, necesito seres humanos, siervos humildes, que me den siempre a mí la honra y la gloria. Eso es lo que pide el Señor, mi querida familia. Y en la teología paulina es evidente de que el Señor quería estar seguro que Pablo le daba toda la gloria solamente a Jesucristo. Entonces, yo te invito en esta noche que nosotros intencionalmente, por supuesto, no somos seres humanos y experimentamos, escuchamos, vemos lo que está pasando. Y algunos de nosotros nos da miedo, nos da pendiente y algunos no queremos ir a la iglesia por esto y aquello, no queremos, ¿verdad?, participar por esto y aquello. Pero el Señor dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y entonces dos preguntas de reflexión aquí, para ti y para mí. Estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles y la invitación de nuestra administración de la Iglesia Adventista es que en forma intencional nosotros hagamos todo en forma muy personal para que en nuestras vidas no haya opresión, que nosotros no contribuyamos para que otra persona sea tratada en forma injusta. Hay un concepto en la religiosidad, y si me permiten borrow this terminology, voy a prestar esta terminología. Pero alguien escribió que hay, en forma muy general, hay dos tipos de pecados. Un tipo de pecado es el pecado de comisión. Déjame, me explico. El pecado de comisión es aquel pecado donde yo a sabiendas actúo y yo tomo esa decisión en mi mente de hacer lo malo. En otras palabras, yo veo un carro del vecino y ese carro es un Mercedes-Benz y es un carro del año, muy bonito. Y dejó la puerta abierta y la ventana abierta. Y yo paso por allí y miro que tiene la llave del carro allí en the engine. Ahí está la llave. En otras palabras, es muy fácil que yo me meta al carro, lo prenda y me lleve y me lo robe. Y robar es pecado. Ese es un pecado de comisión. Yo cometo el pecado, yo llevo a cabo la acción. Tú me entiendes, ¿verdad? Pero hay otra clase de pecado, dice la terminología religiosa, que es el pecado de omisión.
Ese pecado es cuando yo estoy parado en la puerta de mi casa y enfrente de mi casa yo veo que hay un ancianito y pasa un grupo de bandidos y miren al ancianito y lo golpean, lo tumban al suelo, lo patean, le roban el reloj, le meten la mano al bolsillo y le sacan los par de dólares que tiene y lo dejan medio muerto. Y yo no digo nada, yo no hago nada, yo no grito, yo no llamo a la policía, no, yo no llamo a la ambulancia, yo no hago absolutamente nada. Eso es un pecado de comisión. Cuando yo veo a alguien siendo abusado y no digo nada. Cuando yo veo a alguien siendo violentado y no digo nada. Ese es un pecado de omisión. El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Creo que dice así el libro de Santiago. Entonces, la invitación es para que nosotros en forma intencional no seamos instrumentos para el mal, sino que en tu vida y la mía seamos, como dice Pablo y como dice la Santa Biblia, que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que nuestras manos sean para bendecir, para traer el bien a la gente, que nuestra boca sea para bendecir a la gente, que seamos un agente de bien, que nunca hagamos o digamos nada que oprima a otra persona, que en nuestros labios, en tu mente no exista el racismo. Yo sé que no, en la iglesia no hay de eso, ¿verdad que no? Que tú no creas que porque naciste en un país que eres mejor que el otro que nació en otro país. ¿Verdad? No, todos somos iguales al pie de la cruz del Calvario. Que no seamos instrumentos para el mal, que seamos instrumentos para el bien. Y que por la gracia de Dios, cuando vemos a alguien siendo abusado, que no neguemos al maestro como hizo Pedro, sino que nosotros en el nombre del Señor hagamos el bien, ayudemos a la persona que está siendo insultada, ayudemos al viejito que está siendo abusado, ayudemos al menor de edad que está siendo abusado, ayudemos al latino por amor de Dios. Si hay algún latino siendo abusado en la comunidad por cualquier persona, por un empleador o por la policía o por quien sea, y tú lo ves, que tú digas algo, que tú hagas algo y que no cometas el pecado de omisión, porque hay un dicho muy popular, creo que es mexicano, con mucho respeto a mi familia de México, dice, el dicho dice, el que calla, otorga, ¿verdad que sí dice así el dicho? Y de paso, ese es un término, el mismo concepto, tiene una terminología legal. Se llama aiding and abetting a crime. Así se dice en inglés, familia. Está ayudando, aiding, y permitiendo un crimen. Por eso es que estos tres policías que vieron al otro policía que le puso la rodilla en el cuello de Jorge y no hicieron nada con el uniforme, con el walkie-talkie, ¿cómo se dice? Con el radio allí, mi hermano, con el revólver allí en su cintura. Y vieron a un policía matando a un ser humano y no dijeron nada, no hicieron nada. Y por lo tanto la ley los está condenando. Moralmente es algo igual. Si yo veo a alguien siendo abusado y no digo nada, entonces yo estoy cometiendo el pecado de omisión. Estoy ayudando a que otro cometa el crimen. Entonces, unámonos en el nombre de Dios y seamos personas, agentes de bien, seamos en realidad la presencia de Dios en nuestra vida y ayudemos como comunidad, como iglesia, para ayudar a erradicar el racismo y la violencia en este país. Y eso empieza en mi mentecita. Mi familia, ustedes están conmigo, ¿verdad? Eso empieza en tu mente. En tu mente todos somos iguales al pie de la cruz del Calvario. En tu mente tenemos que aceptar el hecho, de acuerdo a la palabra de Dios, de que el colombiano no es mejor que el salvadoreño. El colombiano y el salvadoreño somos iguales.
al pie de la cruz del Calvario. Que el norteamericano no es mejor que el mexicano. Somos iguales al pie de la cruz del Calvario. Que la raza anglosajona, ¿saben qué? Anglo-saxon y la raza latina somos iguales al pie de la cruz del Calvario. Que la raza anglosajona y la raza afroamericana y la raza latina y la raza asiática, todos somos iguales a los pies de Cristo Jesús. Que Jesucristo creó todas las razas y que colocó en el cuerpo y en la mente de todo ser humano, colocó la imagen del Creador. Y por lo tanto, todo ser humano merece el respeto profundo, porque en él y en ella está la imagen de Dios. ¿Sí están conmigo, familia? Eso es lo que me enseña la Biblia. Eso es lo que me dice el Señor Jesucristo. Entonces, en medio de todo este sufrimiento, el Señor dice, bástate mi gracia, la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios viene para bendecir y no para maldecir. Esa gracia de Dios viene para que tú y yo seamos agentes, embajadores de la paz y que no contribuyamos activamente o inactivamente a un sistema de racismo y de violencia en contra de los pobres y en contra de diferentes razas de color. Estoy siendo bien clarito con ustedes, hermanos. En esta noche, en el nombre de Dios, yo he decidido no ser politically correct, sino hablarte la verdad así de amigo a amigo, de pastor a feligrés. Quiero pedirte en el nombre de Dios que en tu vida y en tu familia, en tu mente, no exista la violencia, no existe el rencor, no existe la venganza, no existe el racismo, sino que aceptemos por la gracia del Señor lo que Él dice en su palabra. Lo que Él dice en su palabra, amaos los unos a los otros. El texto muy conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al blanco anglosajón. Sí, Dios los ama. Porque de tal manera amó Dios al afroamericano. Amén, Dios los ama. Igualmente, porque de tal manera amó Dios al latino, preciosa raza latina. Aunque no, quizás alguien no tenga documentos para estar aquí en Estados Unidos, usted tiene el derecho de existir y el derecho de ser respetado en este gran país. Y nosotros tenemos que unirnos como familia de Dios y ser bendición para todos. Y si usted ve algo ilegal, diga algo, mi querido hermano. Haga una llamada, por favor. Ayude, por favor, en el nombre santo de Dios. Y en medio de toda esta maraña en la cual vivimos, en medio de este Estados Unidos, patas arriba, psicosocial, políticamente, en medio de esto el Señor te dice, bástate mi gracia. Mis queridos hermanos, me quedan 8 minutos y yo quiero invitarlos a orar. La cosa mejor que podemos hacer es orar y decidir en nuestra mente que vamos a ser herramientas, agentes de paz y no de violencia. Agentes de amor y no de racismo. Entonces yo me voy a arrodillar. Yo no sé si alguien en la congregación, si me abre los micrófonos, Pastor Politrón. En esta noche vamos a dedicar un ratito a orar. Y yo sé que ustedes son gente de oración, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Amén, pastor. Entonces, yo quisiera dar un momentito. Alguien quisiera orar conmigo pidiendo que Dios sane este gran país. Si me lo permite. Sí, Señor, bien pueda. Y ustedes sigan orando, mis hermanos, y sencillamente usted empiece a orar después de que el hermano José Manuel Salinas termine, por favor. Bendito Dios, amoroso Padre, gran Señor, Creador de todos nosotros. En esta noche, Padre,
estamos de rodillas. Considero que una gran cantidad de tus hijos orándole, pidiéndole, rogándole por un cambio de la gente y de su manera de pensar, para que podamos ser unánimes en raza, en color. Padre, todos somos sus hijos y usted es la única persona, nuestro Dios, que puede hacer un cambio en nuestras vidas y en nuestras personas y en este mundo. Ayúdenos para ser portadores de su amor. Ayúdenos para ser portadores de luz y que podamos, con nuestro ejemplo, poner un granito de arena y comenzar a cambiar las cosas. Y también ayúdenos para tener valor suficiente para cuando veamos algo incorrecto, podamos denunciarlo, podamos decirlo, podamos comunicarlo a quien corresponda. Así es pues que en esta noche nos quedamos en sus divinas manos para que nos proteja, para que nos dirija y para que nos oriente. Padre bendito, se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere orar, mis hermanos? Yo, pastor. Ok. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos porque tú eres nuestro Dios. Bendito Padre que tú estás en control de toda la humanidad. Pedimos, Señor, en estos momentos que inclines tu rostro, inclines tu oído, Señor, y veas nuestras plegarias y escuches nuestros ruegos, Padre. Ayúdanos, ayuda a la humanidad, pero en especial, Señor, ayuda a este gran país que está teniendo tantos problemas, Señor. La epidemia, los asesinatos, las protestas. Y estamos, Señor, de alguna forma muy humilde, Señor, intercediendo para que tú veas el sufrimiento de este pueblo. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a nosotros, tus hijos, como cristianos, y nos permita, Señor, transmitir ese amor, esa luz que tú dices que en tu palabra dice, Señor, que nosotros somos, y nosotros como hijos tuyos la creemos y queremos ser esa luz, Señor, ese guía. Ayúdanos a transmitir ese amor que este pueblo necesita, esta nación necesita, Señor. Danos las fuerzas, danos la fe, danos el creer, Señor, para que podamos llegar a estas almas de alguna manera, Señor, y poder esparcir tu palabra antes que sea demasiado tarde. Y de alguna forma, de una forma muy especial en esta noche, Señor, te suplico por mi país, El Salvador. Tú sabes, Padre, que mi país en este momento está en la cumbre de la epidemia. Acaba de pasar por un terremoto la semana pasada. Ha tenido 7 días la semana pasada en temporal, un temporal que nunca jamás el país había visto. Es una tormenta grandísima, han habido inundaciones y derrumbes, deslaves por todas partes de la nación, Señor, y hay desaparecidos, hay muertos. Y aún así, Señor, el pueblo está luchando contra la epidemia y contra todo esto. Y esta semana que viene, Padre, están esperando una segunda tormenta de la misma magnitud. Las cosechas se han perdido, Padre, y el presidente está pidiendo ayuda por todos los medios. Ayuda económica, ayuda alimenticia, de todas formas, Padre. Te suplico que ayudes al presidente y sabemos, Señor, que Él es un hijo tuyo porque es de tu pueblo, Padre, y te agradecemos porque Él está al mando de ese país. Pero también, Señor, hay mucha gente que está en contra y que no quiere apoyarlo. Yo te suplico de una forma muy especial, Padre, que
abras las puertas y no te olvides de mi querido pueblo, Señor, el pulgarcito de América, como así se conoce. Te suplico por las demás naciones también, Señor. Suplico por los líderes religiosos, por nuestro pastor y por los de la conferencia, Señor, que nos ayuden, que nos guíen y que, Señor, sean la base para el pueblo, tu pueblo adventista. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de nosotros, que seamos apoyo y que no seamos, Señor, rebeldía, porque ahorita necesitamos estar unidos más que nunca. También te suplico por todos los que están, Señor, pasando ya la epidemia en sus propias vidas, que les des las fuerzas y les des la salud para que puedan superar esta epidemia. Gracias, porque sé que escuchas nuestros ruegos. Gracias, porque tú estás al pendiente de tu pueblo. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo suplico y te lo agradezco. Amén. Amén. Una oración más, mis hermanos, por favor. ¿Alguien más? Muy bien, yo oro entonces para terminar, mis queridos hermanos. Querido Señor, aquí estamos de rodillas, Padre mío, para pedirte perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque como sociedad norteamericana, por muchas centurias, la mayoría de este gran país aparentemente ha hecho caso omiso, ha cerrado el ojo y ha cerrado su oído para escuchar el sufrimiento del pueblo afroamericano. Y todavía una gran cantidad sigue cerrando los ojos al racismo. Te pedimos perdón, Señor, porque este gran país cierra los ojos al racismo en contra del pueblo hispanohablante. Te pedimos perdón, Señor, como sociedad norteamericana, yo te ruego que tú tengas misericordia de este gran país. Y si alguno de nosotros, Señor, hemos contribuido a ese racismo, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos para mirar las cosas como tú las ves. Para mirar las cosas de que todos somos iguales, todos blancos y negros, anglosajones y latinos, que somos iguales a los pies santos de Jesús, que nadie es más que otro, que somos tu pueblo. Y quizás, Señor, nosotros hemos contribuido a que alguien se sienta marginado y no aceptado. Perdónenos, Señor. Y yo quiero suplicar por tu iglesia, Padre mío, por nuestras familias, para que nosotros sintamos lo que tú sientes y miremos lo que tú ves. Oh Espíritu Santo, ven, descienda sobre nuestras vidas. Tráiganos a Jesús y permita que en nuestros hogares se viva de acuerdo al carácter santo de Cristo Jesús. Te suplico que en la iglesia nosotros adoremos y nos relacionemos y vivamos de acuerdo al carácter santo de Cristo Jesús. Y por tu gracia bendice la comunidad, la community at large, el condado de Orange, Santana, California y este país, y que este país regrese a Cristo Jesús. Por favor, te lo suplicamos, Señor. En esta noche hay gente enferma en tu pueblo y quiero pedir que tú pongas tu mano sanadora sobre nosotros y que nos sigas sanando. Sí, que nos des tu poder y tu energía para seguir sirviéndote. Sí, Señor, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la operación, pero que por tu gracia te sigamos sirviendo, Señor. Si es que la vida no es perfecta. Si es que si yo espero ser perfecto en todo para poderte servir, ese día quizás nunca llega. Entonces acepta mi ofrenda humilde
imperfecta, limitada. Acepta nuestro servicio humilde, imperfecto, limitado, pero con humildad y con ansias de servirte. Venimos a ti en este día y te servimos. Señor, mañana se va a abrir el templo. Y yo no sé lo que va a pasar, Padre mío, y hay un poquito de preocupación allí. No sé cuántos van a venir, no sé quiénes van a venir, ¿verdad? Pero suplico que tu gracia nos arrope. Es tu iglesia, Padre mío. Ayúdame a seguir recordando ese asunto de que no es mi iglesia, es tu iglesia. Y que yo soy solamente una piedrita en este edificio, un granito de arena. Que es tu iglesia. Entonces, dirija tu iglesia, habla a tu iglesia, Señor, enseña a tu iglesia, guía a tu iglesia, y tú haz con tu iglesia lo que tú quieres, Padre mío. Amén. Haz con McFadden lo que tú quieras, Señor, Amén. porque tú Amén. eres poderoso y es tu iglesia, no es mi iglesia. Así que haz con nosotros lo que tú quieras. Haz tu voluntad en mí, en mi vida, en mi mente. En mi ministerio, haz tu voluntad en la mente de cada persona y haz tu voluntad con McFadden. Amén. Si es necesario, sacuda a McFadden, Señor. Amén, Padre. Señor, amén. Lo que tú tengas que hacer, pero salva a McFadden. Amén. Guíanos, instrúyenos, Señor, por favor. Y mañana haz tu voluntad. Voy en tu santo nombre con mi familia para servirte, Amén. para darte Amén. 100% a ti. Haz tu voluntad con esta iglesia. Bendícenos. Por favor, descansamos en ti y oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis queridos hermanos. Que Gracias. Dios los bendiga y los guarde. Que en este día sea especial este día. Este día es histórico. Por el resto de nuestros años en el planeta Tierra y en el cielo vamos a seguir repitiendo. ¿Te acuerdas la pandemia esa? ¿Y te acuerdas el día que se abrió el templo? Sí. Mire, y yo te quiero contar que yo estuve ahí con la iglesia y me puse así esa mascarilla bien incómoda que me picaba la piel, ¿te acuerdas? Vamos a repetir esto, es un día histórico. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios esté Amén. contigo. Amén. Amén. Y los que vayan mañana, ahí nos vemos. Primero Dios, pastor. En Amén. nombre de Dios, Dios les bendiga.